Bienvenidos. Estamos en un nuevo programa de El Escarabajo de Oro. Mi nombre es Florencia Santoni y hoy vamos a estar tratando un tema que, a mi parecer, desde mi punto de vista, es muy interesante. Al menos despierta la curiosidad y ha despertado la curiosidad de la humanidad en distintas épocas de la historia, que es el Santo Grial. Se han hecho numerosas películas, programas de televisión y muchos libros que se han escrito acerca de este tema, que es el Grial, la búsqueda del Santo Grial. Incluso hace unos pocos años nada más se estrenó una película, El Código Da Vinci, basada en la novela de Dan Brown, todos la conocen, fue un éxito mundial, planteando una nueva teoría. En principio empezamos planteando cuáles son las ideas que en general se conocen acerca de lo que es el Grial. Porque hay mucha información y muchas veces que haya mucha información es bueno, pero también es malo, porque genera más confusión. Entonces hay muchas teorías diversas, muchas opiniones diferentes y vamos a tratar de aclarar desde nuestro punto de vista qué es verdaderamente el Santo Grial. En principio se dice que el Santo Grial era la copa en la cual Cristo y los apóstoles compartieron la última cena. También se dice, en esta misma versión, que es la misma copa con la cual José de Arimatea recogió, luego de la crucifixión, la sangre de Cristo. Otra idea planteada luego es que esta copa estuvo perdida durante muchos siglos y que fue rescatada, recuperada, junto con otras reliquias del inicio de la era cristiana, por los templarios. Los templarios eran una orden de monjes y guerreros, podríamos decir, que se considera que no solo recuperan el Santo Grial, sino otras reliquias y que lo mantienen en su orden, lo cual les confería poder, riqueza, según cuenta esta versión. También hay otra idea, que es que en realidad el Santo Grial fue guardado y mantenido durante mucho tiempo por otra orden de una época muy cercana a la de los templarios, que fue la de los cátaros. Ya vamos a ir contando un poquito más de esto. Es Dan Brown, junto con otros escritores anteriores a él, quienes dicen que en realidad el Santo Grial no era una copa, sino que lo que representaba era el linaje, es decir, la descendencia que habría surgido de la relación entre Jesús y María Magdalena. Se asocia muchas veces la palabra Santo Grial con San Grial, con sangre real, y de ahí esta asociación. Sin embargo, hay también otras versiones que vamos a tratar de compartir hoy junto a ustedes. En principio, ubiquémonos un poco en la historia. Empieza la era cristiana, la era de Piscis, donde una orden, que es la de los esenios, da un nuevo conocimiento porque estaba iniciando una nueva era, y cada vez que inicia una nueva era, las escuelas, las órdenes, a veces llamadas sociedades secretas, pero esto genera confusión, sino las escuelas esotéricas, en este caso los esenios, dan a conocer un nuevo conocimiento que en su momento fue la enseñanza que luego se llamó el cristianismo. El cristianismo gnóstico, la gnosis. Gnosis significa conocimiento. Muchos de estos conocimientos se difunden en los primeros 3 siglos de la era de Piscis, hablamos del año 0 hasta el siglo IV. Es justamente en el siglo IV, en el 325, donde un concilio, el concilio de Nicea, establece el dogma, un dogma que va a perdurar durante muchos siglos posteriores, y muchos de los conocimientos que dentro de esa perspectiva, esa ideología, no eran considerados deseables o no les convenía al pensamiento de ese momento, con lo cual muchos conocimientos son cercenados, son prohibidos e incluso perseguidos. Podemos estudiar la historia del oscurantismo, es de amplio conocimiento por todos.
Entre otras cosas, no solo el conocimiento se prohíbe, sino que también esto coincide con la pérdida del rastro y la pérdida del interés por alguna de estas reliquias iniciales, como podríamos llamar el Santo Grial. Y recién se reaviva este interés, esta búsqueda, muchos siglos después, en el siglo XII. Estamos hablando del 1100, donde empiezan a aparecer personajes que en cierto sentido buscan un nuevo conocimiento o generan ciertas disidencias con el dogma imperante de la época. En todas las épocas pasa, incluso hoy en día también, donde también hay un paradigma dominante o un pensamiento dominante y siempre empiezan a aparecer pequeños grupos minoritarios que cuestionan, que buscan otros conocimientos, otras respuestas, y normalmente estos procesos coinciden con momentos a nivel histórico que tienen que ver con las eras muy importantes. Por ejemplo, cuando inicia una nueva era, que esto se da cada más de 2000 años, 2160 años, o también en determinadas etapas del desarrollo de la era. Entonces estábamos hablando que la era empieza en el año 0 y es recién después del año 1000 donde se cumple la mitad, el primer milenio de la era cristiana, donde empiezan a aparecer estos personajes pequeños, reductos. Piensen que, ubiquémonos en cómo era la Edad Media, ¿no? No teníamos todos estos medios de comunicación que tenemos hoy, donde hay una noticia en un lugar del mundo y eso rápidamente se propaga por internet, por todos los medios que hay, teléfonos celulares, televisión, satélites y demás. En esa época el proceso de cambio era mucho más lento. Sin embargo, como decíamos, en el siglo XII empiezan a aparecer pensadores, escritores, en muy pequeña medida, que empiezan a interesarse por conocimientos que habían sido olvidados. En parte esto está reflejado en el primer escritor que se interesa por el tema del Grial, que fue un escritor francés, en realidad, porque hubo dos, ahora los vamos a mencionar a ambos, que uno fue Chrétien de Troyes y el posterior, unos años después, fue Wolfgang von Eschenbach. El primero de ellos escribe una historia acerca de un personaje que es Parsifal. Y ahora en un ratito vamos a contar un poquito más sobre esto, ¿no? Después sobre esto también se han hecho películas, incluso hay una ópera escrita por Wagner sobre este tema. Es bastante interesante. En relación a esto, hay un personaje que era Parsifal que un día se topa en el bosque con un caballero. Y él nunca había conocido qué era la caballería porque su madre había evitado todo tipo de contacto, lo había mantenido como en un estado de infantilidad o de inmadurez. Y había evitado todo contacto de este joven con la vida y en ese momento con la caballería en especial, ya que su esposo, es decir, el padre de Parsifal y sus hermanos habían muerto producto de luchas por formar parte de órdenes de caballería. Con lo cual, bueno, la madre quiere evitar que el destino de su hijo sea el mismo que el que habían padecido otros de sus hijos. Y en este evitar esto, no solo termina evitando esto, sino que lo deja en un estado de idiotez, más o menos, diríamos, en lenguaje cotidiano, es decir, infantil, ¿no? Bueno, frente a esto se revela Parsifal cuando conoce por primera vez al caballero, le pregunta qué era, qué hacía, y desde ese momento tiene un llamado, casi diríamos como el llamado de la verdadera vocación, ¿no? Como un despertar, a querer él mismo convertirse en caballero. Hay una serie de eventos donde él entra en un castillo y en ese castillo encuentra a un caballero que huye con una copa, y cuando entra está el rey, que era el rey herido, o el rey Arturo, o el rey Anfortas, porque como siempre en las leyendas, en los mitos, siempre hay versiones diferentes, todas tienen un sentido. Y en este primer encuentro con la copa, con el Grial, él queda casi pasmado, no reacciona,
y el castillo desaparece, y el resto del relato es la búsqueda de Parsifal por volver a encontrar ese castillo, por volver a encontrar el Santo Grial y por tomar conciencia, ¿no? Porque todos estos relatos que podrían ser un lindo cuento para contarle a nuestros hijos o a un niño, en realidad lo interesante es que tienen todo un simbolismo muy profundo por detrás, y que además de, como decía Jung o Campbell y demás, que hablaban del mito del héroe, ¿no? Es decir, en todo este viaje, en todo este recorrido externo que iban haciendo, lo que tenían que ir haciendo en realidad, y lo que de hecho iban haciendo, como Ulises en la Odisea, era un verdadero viaje hacia el interior, un verdadero proceso de evolución psicológica o de desarrollo. Con lo cual ya empezamos a ver que en algún punto el Grial está de alguna forma asociado con algo más que un objeto físico. Esto no quiere decir que no haya sido también el objeto, la copa. La verdad no lo sabemos. Podemos interesarnos, como han hecho muchos buscadores de tesoros y aventureros. Podemos viajar. Nosotros que estamos en América Latina, Europa, los que están en Europa les quedan más cerca. Pueden ir a visitar estos castillos excepcionales, los que han quedado todavía. Los arqueólogos pueden buscar la copa, ¿no?, con la que aparentemente Cristo había compartido la última cena. Sin embargo, nosotros consideramos que no era nada más un objeto, sino que estaba simbolizando otro tipo de conocimiento, que justamente tiene que ver con esto que hablábamos del conocimiento que se había perdido. Y no es casual que parte de este conocimiento se diga del Grial, que lo recuperen los templarios. Bien, bueno, hay muchísimos temas. En realidad hay muchas comprobaciones que podríamos tener sobre la ignorancia en la que se había llegado en la Edad Media y cómo se habían cercenado muchísimos conocimientos en la antigüedad. Sabemos que la humanidad de esa época pensaba que la Tierra no era redonda, sino que era plana. Y que si iba más allá de los montes Urales, iba a ser devorado por las bestias, o se iba a caer en el infierno, etc. Hasta que, bueno, Colón aparentemente descubre América, aunque se dice que fue el último y no fue el primero en llegar. Sin embargo, hubo 2000 años antes pensadores griegos que, incluso, por poner un ejemplo, Eratóstenes había medido, calculado el diámetro de la Tierra. Obviamente que el diámetro teniendo en cuenta que la Tierra era redonda. Estamos hablando de 2000 años atrás de nuestro momento actual. ¿Cómo lo calculó? Bueno, es interesante, pueden buscarlo en internet porque no tenían ni satélites, ni calculadora, ni computadora. Sino solamente con un cálculo matemático, con su mente, con su astucia y su inteligencia. Y lo interesante es que Eratóstenes se equivocó en el diámetro de la Tierra solo por unos pocos kilómetros. Con lo cual, bueno, evidentemente que había un gran conocimiento, que después se perdió y que la humanidad luego empieza a necesitar recuperarlo. Hoy estamos en una etapa, no diría igual, la historia nunca se repite exactamente igual, aunque espiralmente hay algún tipo de ciclos que son parecidos, son similares, pero estamos en una etapa también de terminar con un conocimiento antiguo y dar un nuevo conocimiento a la humanidad, de buscar un nuevo conocimiento a cada uno de nosotros. Por eso es que aparecen muchos de los conocimientos que habían sido ignorados anteriormente. Bueno, los templarios, como mencionaba hace un rato, formaron parte de las primeras cruzadas. Se dice que, como contaba hace un rato, recuperaron algunas de las reliquias, entre ellas supuestamente el Grial, fueron combatidos, ganaron mucho poder en Europa y fueron combatidos por el poder de esa época, fueron eliminados, o hay otras versiones también de a dónde fueron los templarios cuando desaparecieron, que son medio esotéricas y no las vamos a contar ahora, pero por ahí hacemos un video especial sobre eso porque algunos dicen que viajaron para América y demás, ¿no? Otro de los grupos, como contaba hace un rato, que eran los cátaros, que era una secta que
no una secta en el sentido negativo, ¿no? Sino una orden, un movimiento ideológico, religioso, espiritual, que muchas veces el director de la escuela, León Azulay, nos dice que eran neobudistas, ¿no? O sea, como que en su enfoque de la espiritualidad y de la religión no encajaban con los dogmas de la época, sino que tenían una idea mucho más amplia y prácticas también, muchas prácticas. Y como decíamos hace un rato, estos personajes, estos cátaros, también fueron perseguidos, también fueron extinguidos. Incluso hay el famoso relato de cuando ellos en el castillo de Montsegur se repliegan defendiéndose y son literalmente quemados en la hoguera, ¿no? Bueno, todo esto forma parte de nuestra historia y lo interesante es que somos seres históricos, o sea que todo esto que ha pasado en la humanidad en algún punto tiene que ver también con nosotros y con que hoy estemos tan interesados todavía en un conocimiento que es tan antiguo. ¿Por qué se siguen escribiendo libros sobre el Grial, se siguen haciendo videos, tienen tanto éxito las películas que se filman sobre el tema y demás? Evidentemente que acá hay algo, Jung decía, luminoso, o un arquetipo, o un símbolo que despierta nuestro interés y esto tiene un sentido, tiene un significado. Se dice también que las leyendas del Grial en realidad no nacen con la doctrina cristiana, sino que vienen de tiempos mucho más antiguos. Es decir, que las raíces estarían en una etapa más profunda o en Oriente. Muchos dicen que los celtas, lo pueden investigar, en sus mitos muchas veces mencionan esta copa mágica o el Grial. Muchos dicen que en los persas, los antiguos persas también aparece este simbolismo, con lo cual acá estamos encontrando un patrón o un modelo, un símbolo que se repite en distintas culturas, en distintas épocas, que es lo que Jung llama arquetipos, ¿no? Un arquetipo. También el Santo Grial tiene que ver con la alquimia. El vaso, o como lo llamaban los alquimistas, el vas hermeticum, donde ellos hacían sus experiencias, que no eran químicos nada más, sino que eran experiencias químicas con elementos, con el mercurio, con el azufre y demás, pero también un trabajo al interior de la psique. Esto lo descubren pensadores del siglo XX, como por ejemplo Jung, María Luisa von Franz, que rescatan la alquimia, que se había considerado como una especie de química primitiva. En general a uno, por lo menos a mí en particular, en el colegio, en el secundario, en la materia de química, me enseñaron que, bueno, sí, los alquimistas eran una especie de delirantes supersticiosos de la Edad Media, que como no sabían mucho, bueno, hacían algunas experiencias y bueno, fue un inicio de una química primitiva, pero hoy hemos superado totalmente esa etapa de la humanidad. Bueno, esto en realidad es un recorte bastante parcial, ¿no? de la historia. Se considera que los alquimistas hacían un trabajo de evolución de la conciencia, porque eso nos interesa, ¿no? De evolución técnica, económica, material. La humanidad ha conocido bastante, aunque de manera bastante desigual, ¿no? En países de mucha pobreza, otros de mucho desarrollo, gente muy pobre y gente muy rica. Sin embargo, vemos que nada de todo esto produjo una verdadera evolución o despertar de la conciencia, porque si hubiese un verdadero despertar no habría hoy tantas guerras ni crímenes, ni estaríamos hablando de los procesos que estamos hablando a nivel político, de los que se hablan las Naciones Desunidas, como dice León, que en realidad de Naciones Unidas no tienen nada. Por lo tanto, ¿qué nos interesa en este momento actual, 2015, de El Grial? Porque la literatura y las leyendas de la caballería también fueron producto de muchas bromas, ¿no? En Argentina le decimos cargadas, ¿no? Por ejemplo, hay una película de los Monty Python que se llama Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, ¿no? Y la película también tuvo bastante éxito, se la recomiendo. Porque bueno, un poco siempre a través de ese lenguaje que los caracteriza, irónico y demás, van dando una idea de cómo era la época, ¿no?
También esto es un proceso, una manera de aprender, ¿no? De adquirir un nuevo conocimiento. Entonces, ¿qué relación tienen estas leyendas de la caballería con, por ejemplo, la alquimia? Bueno, más relación de lo que muchas veces se cree. Este otro escritor, Wolfgang von Eschenbach, que fue otro de los que formó parte de la difusión de el relato más popular que hubo desde esa época, que fue el del rey Arturo, decía que en realidad el grial no era una copa, sino que era una piedra. Bueno, las analogías con el lápiz philosophorum, la piedra filosofal, ¿no? Que también la toma otra película que ha gustado mucho, que es esta Harry Potter, donde toman, ¿no? También el tema. Fíjese cómo van apareciendo muchos de estos símbolos también en la época moderna, ¿no? O sea, significa que a nivel psicológico, a nivel del interés personal, todo esto sigue teniendo algún tipo de significado. Bueno, el lápiz philosophorum era un símbolo de, también, bueno, muchas veces mal interpretado, pero era un símbolo de la sabiduría, podríamos decir, para sintetizar en un concepto claro, ¿no? Era el adquirir, no un saber, no datos intelectuales. Hoy podemos adquirir muchos datos, ¿no? Vemos, entramos a Wikipedia, nos imprimimos todo, podemos leer cantidad de libros que hay publicados. Hoy, por suerte, no hay quema de libros, ni persecución por tenerlos o por leerlos. Tampoco somos en la mayoría analfabetos, como era en la Edad Media, donde, entre paréntesis, estas historias no se difundían porque la gente las leía, sino porque había trovadores, poetas que las cantaban y la gente se entusiasmaba al escucharlas, pero no era porque eran muy pocos los que sabían leer. Hoy, por suerte, sí podemos, pero tenemos tanta información que confundimos muchas veces la información con un verdadero saber. Y conocimiento o entendimiento no es lo mismo que sabiduría y comprensión. Son dos procesos distintos. La sabiduría implica una experiencia del conocimiento, una práctica. Y un conocimiento que a la vez es total. Hoy se dice holístico, ¿no? Nosotros le decimos muchas veces unificado. Ya no es un conocimiento de una parte fragmentado. Bueno, esta es una idea importante. ¿Qué es para nosotros el Santo Grial? Bueno, el Santo Grial para nosotros es esto, es ese conocimiento que fue perdido y que hoy puede ser recuperado. Esto no quiere decir que los otros simbolismos o las otras interpretaciones no sean ciertas, sino que en un nivel profundo es una representación de algo más, que no es nada más literal y que por más que encontremos arqueológicamente enterrada en algunas de estos antiguos templos una copa, si no hay un desarrollo de la conciencia no nos va a servir para mucho eso, ¿sí? Para admirarlo, para visitarlo en el museo, pero no más que para eso. De hecho, si uno estudia la leyenda o la lee, la leyenda de Parsifal, que hoy no me voy a extender para contarla toda porque es bastante larga, va a ir encontrando un montón de nombres, de aspectos del relato que refieren a otra cosa. Por poner un ejemplo, el rey herido, que se llamaba Arturo o en otros casos Anfortas, si uno se fija, la palabra Anfortas es muy parecida a la palabra ánfora, y un ánfora es como una copa. Y si vamos a la etimología de Arturo en inglés se dice Arthur, y Arthur tiene que ver con Artos, el Ártico. El Ártico era donde habitaban, se dice, esto tiene relación con otro de los videos que pueden encontrar en nuestro canal, que es sobre la historia oculta de la humanidad, donde hace millones de años existió lo que se llamó Hiperbórea también, ¿no? La zona ártica, que tampoco es necesariamente algo nada más literal, sino que también lo podemos usar como un simbolismo de algo superior. ¿A qué? A lo que conocemos, al modo de vida que llevamos, al conocimiento con el que nos manejamos cotidianamente. Para terminar, me interesa entonces rescatar
una idea que dio el psicólogo suizo Carl Gustav Jung en relación a esto, que escribió bastante sobre alquimia. De hecho, hay un libro que les recomendamos si les interesa, de María Luisa Bonfrán, sobre el tema del Grial, la leyenda del Grial, escrito por ella y la esposa de Jung, Emma Jung, donde dice que el Grial o Graal es el símbolo de la plenitud interior, que los hombres siempre han buscado y que hoy seguimos buscando, porque ¿quién de nosotros no quiere ser feliz? ¿Quién de nosotros no quiere sentirse pleno, no quiere sentirse realizado, no quiere superar sus contradicciones, sus conflictos? Así que en este sentido me parece muy importante, porque sin saberlo todos somos buscadores del Santo Grial. Bueno, les agradezco que nos hayan acompañado y pueden dejar sus comentarios si quieren sugerirnos temas para hacer nuevos videos, y también, por supuesto, suscribirse a nuestro canal y seguir mirando todo el material del Escarabajo de Oro. Gracias.